Esta última parte, este capítulo, lo quiero dedicar más a estrategias que pueden ayudar a mejorar los estudios de tu hijo, que es un deportista. Y por lo tanto, esas estrategias van enfocadas principalmente en dos aspectos. El primero es a saberse organizar muy bien el tiempo. Ya hemos hablado un poquito de lo que es un horario, hacerse un horario, pactar un horario con él. Y en segundo lugar es aprender a aprovechar muy bien el tiempo, el poco tiempo que tienes como deportista. Y hemos dicho que para organizarse bien el tiempo, lo fundamental es tener muy claro el tiempo que tenemos para el estudio. Y eso es sentarse tú con tu hijo y decir, bueno, mira, lunes, martes, miércoles, tal, llegas a tal hora te acuestas, vamos a ver, pactemos, porque yo tengo claro que tú tienes que tener tiempo para más cosas. No tienes mucho tiempo, no eres igual que fulanito, que menganito, el vecino de al lado, que no hace más que estudiar, va al colegio, estudia, no hace un deporte como tú haces. Sí que es verdad que va a inglés o tal, pero tú estás haciendo 3 días de entrenamiento, te quedan 2 días que con las clases de inglés pues lo tienes todo ocupado. Pactemos un horario, pero quiero que sea con el compromiso de que lo respetemos, tanto yo como padre, que no te voy a pedir que hagas otras cosas en esos momentos, como tú, como hijo, que debes cumplirlo sin que yo te tenga que recordar, ¿no? Que ahí está lo importante, que al ser un pacto evitas todo tipo de discusiones. Va, ponte a hacer los deberes, venga, no, es que no hace falta. Hay un compromiso, hay un pacto y lo único que tienes que decir, hey, son las 6:30 y todavía no habíamos quedado. Sí, perdona, me he despistado. Vale, ¿entiendes? La lucha ya está en otro campo diferente, no es insistir, venga, tienes que estudiar en general, no es luchar por unos horarios ya pactados en los que todos estamos de acuerdo. En estos horarios tiene que, como ya he dicho antes, tiene que haber unos momentos en que el niño tenga también tiempo libre para leer, tiempo libre para escuchar música, tiempo libre para muchas cosas, que si no nuestros hijos pueden acabar estresados con tanta actividad, con tantas cosas, no tienen tiempo para su propia intimidad. Bueno, pues tiempo para todo, ¿no? Pero proporcionado, bien calculado, y entonces en eso pues tú como padre puedes orientarle, pero la idea es que él escoja y que decida, porque cuanta más decisión haya por su parte, más cumplirá, porque lo ha decidido él. No es que tú se lo hayas impuesto. Un punto importante dentro del horario es el tiempo que vamos a dedicarle a dormir, al sueño. El sueño para un deportista es fundamental. No le damos la importancia que realmente tiene. Y cuando una persona no duerme las horas suficientes, tiene sus consecuencias y no se rinde ni en el deporte ni en el estudio como se podría rendir. También tengo que decir que los horarios sirven para que seamos flexibles. No vamos a ser como sargentos, ¿no? Que decir, no, te toca aquí, te toca esto. No, bueno, es que hoy hay Champions. Entonces, hoy a lo mejor duerme media hora menos. Bueno, no pasa nada, mujer. Seamos un poco flexibles. Pero lo importante es que somos flexibles porque hay un horario. Si no hubiera horario, lo que seríamos un caos. Existe una costumbre dentro, sobre todo aquí en España, de dejar las cosas siempre para el último momento, ¿no? Somos un poquito así relajados. En el mundo del deporte no podemos permitir que dejar cosas para última hora. Y para eso pues es muy importante el compromiso de preparar bien con tiempo los exámenes, ser muy previsor con la entrega de los trabajos, que no dejar las cosas para el último momento, sino aunque queda mucho tiempo, yo ya estoy empezando a trabajar en esto. Aunque queda un mes para el examen, yo ya he empezado a preparármelo. Y esa es un poco la mentalidad en los estudios de
las personas que tienen éxito en los estudios es porque no lo dejan todo para el final, ¿no? Sino que van de una forma proporcionada. Al final lo único que hay que hacer es el último repaso, porque ya todo lo has trabajado. Bueno, si yo tengo esta cantidad de trabajo y me la sé repartir bien y calculo el tiempo que voy a necesitar para terminarlo, bueno, pues al final lo único que habrá que hacer es poner las grapas o la portada, porque ya todo lo demás lo he ido haciendo a tiempo. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues bueno, el que luego puedes cumplir también con tus entrenamientos, porque no te los vas saltando, ¿no? O con tus compromisos, los que sean, que no tienen que por ser solamente el deporte, tienes otros compromisos, pues puedes cumplirlos porque todo va a tiempo y no dejas las cosas para el final. Uno de los mejores consejos que quiero darte sobre cómo aprovechar mejor el tiempo es aprovechar muy bien todas las horas de estudio, ¿no? Como si fuera la única hora de estudio que uno tiene. Cuando uno aprovecha muy bien esas horas de estudio, pues tiene mucho ganado. Si en ese rato de estudio se distrae mucho o se levanta mucho porque tiene que ir al baño, tiene que encender una luz, tiene que llamar por teléfono, al final esa hora se convierte en media hora. En una hora tiene que resolverlo todo y por lo tanto eso lo tiene que aprovechar al máximo. Además, esto le va a permitir después poder dedicarse a otras actividades que también son importantes y que no tienen nada que ver con el estudio ni con el deporte. Porque ha aprovechado muy bien el tiempo y ha sido muy intenso, y si es constante, cada día es muy intenso, pues uno tiene tiempo para todo. Hemos de apoyarle también en que tu hijo aprenda a estudiar. Hay que estar muy atento para ver si es capaz de hacer buenos esquemas, si es capaz de tener ordenados los apuntes, si subraya bien, aprender las técnicas básicas del estudio. Luego cada uno tiene su método, porque uno estudia pues escribiendo, otro memorizando, otro utiliza técnicas diferentes. Hay muchas técnicas para estudiar, ¿no? Pero que sepa utilizarlas. Eso es muy importante para que sea capaz de comprender las cosas rápidamente y asimilarlas con mucha intensidad, y que sea capaz luego de poderlas transmitir en un examen, en una prueba oral o lo que sea. Es una pena ver muchos lugares en los que un niño llega a casa y se tira toda la tarde para hacer unas tareas que a lo mejor podían haberse resuelto en media hora. Es una auténtica pérdida de tiempo. Otro consejo muy interesante y que le puede ayudar mucho a tu hijo es aprovechar muy bien las clases. Va como muy relajado o va con ganas de asimilarlo todo, ¿no? Entonces, si uno desde el primer momento que empieza la clase hasta el último momento toma apuntes, está atento, no se distrae con sus compañeros y intenta asegurarse de que todo lo que explica lo entiende, si es capaz de levantar la mano porque hay algo que no ha entendido y si por favor lo puede explicar otra vez. Claro, este chico con esta actitud, con este interés, primero la impresión del profesor es excelente, porque dice, este chico tiene mucho interés y veo que se va enterando de lo que yo voy explicando, pero encima es que ese chico, pues cuando llega a casa no tiene dudas, casi ya no tiene que estudiar aquello, porque ha estado tan atento en clase que lo único que tiene es a lo mejor repasarlo un poquito. Esa parte es clave en el aprovechamiento del tiempo, porque exigirá que vuestro hijo dedique menos tiempo al estudio porque ya lo tiene todo asimilado. Ha estado estudiando en la propia clase cuando el profesor estaba explicando la asignatura concreta. Este consejo está más relacionado con las condiciones que vuestro hijo tiene en casa para estudiar. Claro, no es lo mismo si él puede estudiar solo en su habitación, sin que nadie le moleste y sin ruidos, sin interrupciones, a lo mejor pues otro que tiene que estudiar con 2 hermanos o 3 al lado, con 1000 distracciones más. Es diferente, pero bueno, hay que intentar procurar que vuestro hijo tenga las mínimas distracciones posibles y que antes de entrar a su cuarto para estudiar o en el lugar donde estudie, pues ya haya hecho todo, haya bebido agua, haya ido al baño, haya merendado, no tenga nada más que hacer más que estudiar, y encima tenga todo el material necesario para no distraerse
levantándose para irlo a buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que luego encima de la mesa no tenga ni el teléfono ni nada que le distraiga o que le pueda motivar a perder el tiempo en ese momento que es estudio. Estos factores facilitan el aprovechamiento del tiempo. Esto parece una tontería, pero es muy importante y creo que tenemos que comprobar si se está aplicando en casa, porque eso va a ir a favorecer excelentemente el rendimiento de nuestro hijo, tanto en el deporte como en sus estudios.